Ser Podcast. En este episodio tenemos a varias heroínas que subvierten los modelos clásicos del cine y las novelas. Eva Green encabeza el reparto de la segunda parte de Los Mosqueteros, la saga que ha recuperado el cine francés con la actriz en el papel de Milady. Emma Stone busca su segundo Oscar con Pobres criaturas, un papel kamikaze con el que triunfó en Venecia. Y además tenemos a una mirada al motocross urbano en la periferia de Francia. Música y compromiso con Little Richard y nuevas series para hacer un maratón. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las mujeres empoderadas lideran los estrenos de la semana. Emma Stone interpreta a una mujer desinhibida en Pobres criaturas, el Frankenstein feminista de Yorgos Lanthimos. Esta es Bella. Bella, este es el señor McCandles. Hola, Bella. Eva Green encabeza el reparto de Los Tres Mosqueteros Milady, nueva adaptación de la novela de Alejandro Dumas, con más protagonismo para este personaje femenino. Qué lástima, tan guapo y a la vez tan bobo. Podríais ser más amable con quien os ha salvado la vida. No era mía quien queríais salvar. En Rodeo nos adentramos en las barriadas parisinas, donde una joven motomami que no acaba de encajar se pelea con un grupo de tíos por competir con ellos en motocross. Viens, tu te sers chez les gens comme ça, toi. Je t'ai demandé, là. Non, tu m'as pas demandé, tu m'as dit c'est du mélange, je me sers. Hay estrenos españoles, como la primera película de Eva H., también con una protagonista femenina, Ana Polvorosa, saliendo de su zona de confort. ¡Qué alegría! María. ¿Te invito a una caña? Es que mañana madrugo, que presento la tesis. Hasta hay que celebrarlo. Es que no puedo, de verdad. Un par de cañas rápidas y pa' casa. Y tenemos a músicos que revolucionaron el rock, como nos cuenta el documental Little Richard, I Am Everything, que ahonda también en esta figura LGTBIQ. They called him a sissy, a punk. I was not supposed to be the hero for their kids. Little Richard has an incredible string of hits. En televisión, nuevos estrenos, como el primer drama de Sofía Vergara en el papel de una poderosa narcotraficante, Griselda. Arturo, escúchame. Yo me volé con 1 kilo. Yo puedo quedarme aquí, comenzar de nuevo, crear algo mío. Tú y yo, pensando que somos el centro del universo. Tú y yo, jugando a que salte la tensión. Se haga fuego y será así hasta que salte la presión, y cuando salte la presión te leo lo que te escribí. Tú y yo cantándole a las amapolas, riéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí. Tú y yo bailando alrededor del río, aceptando todo lo que vino, bebiéndolo y dejando ir, bebiéndolo y dejando ir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser, que arrancamos en plena resaca. Así es, José Manuel Romero, ¿qué tal, los feroz? ¿Qué tal? Pues sí, estamos de resaca porque anoche se celebraron en Madrid los galardones que entrega la prensa especializada en cine. 20.000 especies de abejas ganó el premio a Mejor Película Dramática. El debut de Estíbaliz Urresola sobre la infancia trans sigue cosechando premios tras liderar las nominaciones a los Goya. Una historia que comenzó justo su andadura con la aprobación de la ley trans en España. Y yo siento que es gracias a ese avance social que la película, o sea, que el cuerpo social estaba preparado también ya para recibirla y recibirla tan bonito como la han recibido. Sin embargo, también no todos son victorias y bueno, y de repente esa ley que recién se estrena ya antes de
ser estrenada, ¿no? Y ya corre peligro de extinción en muchas comunidades, ¿no? Y eso es, pues también nos sigue dando la temperatura de cuánto queda por hacer. Y Pablo Berger celebraba también su nominación a los Oscar con otra estatuilla, la de Los Feroz, a Mejor Película de Comedia. Lo mismo que J. Bayona, nominado en los premios de Hollywood en Película Internacional y en Maquillaje y Peluquería, anoche lograba el premio a Mejor Dirección por llevar a la pantalla la historia de los supervivientes de los Andes. Es una manera también de reivindicar esta historia de luchar contra este relato de los ganadores y del heroísmo entendido desde esta cosa machirula del guerrero. Aquí hay en esta película recuerdo que le decía al actor, tienes que aprender tienes que aprender a morir, tienes que aprender a llorar, tienes que aprender a dejarte cuidar. Entre los intérpretes, estatuillas para Malena Alterio como actriz por su papel en Que nadie duerma y para David Verdaguer por interpretar al cómico Eugenio en Saben aquel. Y en televisión había una clara favorita y ha arrasado. La que habla con Dios soy yo. Tu padre está muy orgulloso de mí. No sabes cómo me miro cuando se lo dije. Creo que soy Santa Resurrección. Me siento agradecida a Dios. Si surgen los vientos de la tentación y te arrojan a las rocas de la tribulación, mira a la estrella, llama a María. Estela Maris. La Mesías de los Javis gana el Feroz a Mejor Serie y 4 de sus actores recogieron galardón: Lola Dueña, Roger Casamayo, Albert Pla e Irene Balmes. El premio a Mejor Serie de Comedia ha sido para Poquita Fe. Como decíamos, esta semana hemos conocido las nominaciones a los Oscar y con la carrera de premios ya perfilada también vuelven nuestras conversaciones de Goya, los encuentros de nominados y nominadas. Ya pueden escuchar la mesa de directores con J. Bayona, Isabel Coixet, David Trueba y la triunfadora de los Feroz, Estíbaliz Urresola. Conversaciones de Goya. Yo creo que el cine va de la mano de los cambios sociales. Puede ir delante a veces, pero lo más normal es que sea un reflejo y que porque somos al final simplemente otro agente dentro de esta sociedad. Vivimos una época donde todo es ligero, todo es inmediato, todo es indoloro. Yo recuerdo cuando era un crío esperar con ansiedad el estreno de una película, hacer cola, verla en la pantalla grande con un montón de gente y hablar de ella. Eso le da, en la espera le da un valor. El cine ya no conforma ese imaginario donde tú aprendías a querer, a pensar, a besar, a follar, a reflexionar, aprendías lo que sentía la gente cuando salía de Dachau. La cultura y el arte están perdiendo el hueco en la sociedad porque, bueno, hay un negocio en las otras cosas que es desatado y es brutal. Y quiero decir, yo siempre creo que la comparación con el deporte es una buena comparación porque en muchas ocasiones el Ministerio de Cultura y Deporte y Educación han ido juntos y por lo tanto compararnos con ello ahora mismo sería terrible. O sea, creo que el deporte está consumiendo horas y horas y horas y horas y horas y horas de los medios, tiene muchísima importancia. A base de la idea de competir. Es muy sano, claro, pero me parece que es excesivo. O sea, es decir, que es un exceso de información porque es una información blanca que contribuye también al entretenimiento, digamos, como más leve de la gente, ¿no? Que neurona en actividad cero, ¿no? Y antes de pasar a los estrenos de la semana, una visita importante a nuestro país, la del director de origen palestino Elia Suleiman, autor de títulos como Intervención Divina, The Time That Remains o De repente el paraíso. Ha estado en la Filmoteca Española, que le dedica este mes una retrospectiva a una obra que casi no se ha estrenado en nuestros cines. Es una oportunidad para conocer el cine de este cineasta que habla del exilio, de la identidad, desde el humor y el absurdo, con ese personaje silente que interpreta él mismo. El humor y el silencio son democráticos, dice. Para hablar sobre la dolorosa situación en Palestina. Quizá mi humor surge de un lugar que me resulta familiar y ese es Palestina. Podría haber sido en Madrid. No creo que mi humor esté específicamente ligado a un lugar. Creo que es un humor que la gente disfruta y que no está pegado a un lugar geográfico específico.
enjoying it. So it's not really geo-specific. Ahora sí, vamos con los estrenos de la semana, donde tenemos a 3 heroínas feministas en películas muy diferentes y en diversas épocas de la historia. Empezamos con Pobres criaturas, la comedia feminista de Yorgos Lanthimos, con la que ganó el León de Oro en Venecia y que le ha dado uno de los mejores papeles de la temporada a Emma Stone, una mujer que rompe todos los tabúes y con la que descubrimos el sexo, el amor, la pasión por la comida y también el machismo y la desigualdad. Yorgos Lanthimos se obsesionó con Pobres criaturas, la novela del británico Alasdair Gray, quien antes de fallecer le dio permiso para adaptarla. Años después, el director griego, tras varias películas rodadas en Hollywood, ha conseguido levantar esta especie de Frankenstein feminista y desinhibido con el que ganó el León de Oro en Venecia y con la que se ha colocado a las puertas del Oscar. Poor Things by Yorgos Lanthimos. La novela sucedía en 1979 con el gobierno conservador de Margaret Thatcher, todo un retroceso en derechos que para el autor hacían volver a Gran Bretaña a la edad victoriana. Esa es precisamente la época que elige Lanthimos para ambientar su película, que se mueve entre el cuento gótico, la sátira social y la ciencia ficción, donde decorados, vestuario y fotografía, con ese ojo de pez que ya le funcionó en La Favorita, crean un nuevo mundo. Es bastante contemporánea en cuanto al concepto de libertad y a la forma de entender el mundo, o la posición de las mujeres en la sociedad, la relación entre hombres y mujeres. Quizá es una de las cosas que más ha cambiado en la sociedad, porque ahora tenemos nuevas herramientas para identificar algunas cosas en ese sentido. El libro está escrito en los años 90 y por eso lo más curioso es que siga siendo contemporáneo. En una ciudad inglesa vive un extraño doctor, experto en trasplantes y otras cosas raras, William Dafoe, que cuida de una chica extraña que tras una operación de cerebro hecha por el propio doctor y padre adoptivo tiene la edad mental de una niña, pero el cuerpo de una atractiva mujer. La brillante Emma Stone firma uno de los papeles más complejos y agradecidos de la temporada, que maneja la comedia y que evita caer en arquetipos manidos. Para vigilar que aprende los modales, contrata a un ayudante, otro médico que acaba enamorándose de ella, Rami Youssef. Esta es Bella. Bella, este es el señor McCandles. Hola, Bella. Sin embargo, Bella, así se llama la protagonista, escapa a toda opresión masculina, la del padre, la del novio y aliado, y también la de un amante embaucador que aparece de repente y que se la lleva a conocer mundo en un crucero por el Mediterráneo, y que no es otro que un descarado marráfalo. Eres la mujer más bella que he visto jamás. Estar viva me resulta fascinante. Todo el viaje del héroe, o más bien de la heroína, es una huida del patriarcado, que aparece y reaparece bajo mil formas y que parece obsesionado con que el cuerpo femenino esté siempre disciplinado, en casa y listo para el servicio del hombre, como ya nos advertía Michel Foucault. Playing Bella was unbelievable. I think this is a rom-com. I see this as a rom-com. Interpretar a Bella ha sido algo increíble. En realidad creo que esto es una comedia romántica. Lo digo en el sentido en el que Bella se enamora de la vida misma en lugar de enamorarse de una persona y acepta lo bueno y lo malo de la vida. Y eso realmente me ha hecho ver las cosas de otra manera. Saber que todo cuenta, que todo es importante. Y ella se ha quedado conmigo profundamente. En todo ese camino, Lanthimos y su guionista Tony McNamara aprovechan para introducir algunas cuestiones que ya estaban en la novela, como el reparto de la riqueza, la revolución de clase, la prostitución o la violencia de género. Se habla del matrimonio como otra forma de dominación masculina. Se habla de ciencia y de romper las normas puritanas y las convenciones sociales, y también de los límites de la medicina, como hacía Mary Shelley, obra de la que la película y la novela son herederas. As soon as I read the novel, I realized that we would need to build. Desde que leí la novela me di cuenta de que necesitábamos construir un mundo para que Bella lo habitara. No podía ser el mundo tal y como lo conocemos, tenía que aparecer según la perspectiva del personaje. Eso nos llevó a construir todo en un estudio e ir agregando todos los elementos que no son nada realistas. Y por supuesto se habla del sexo, y es que el personaje se comporta como una niña sin pelos en la lengua para desmontar no solo el machismo y la opresión hacia las mujeres, sino también el puritanismo y la hipocresía. En primer lugar, es una parte intrínseca de la novela, la libertad de este personaje, incluida la libertad sexual. En segundo lugar, era importante no hacer una película mojigata, porque sería traicionar al personaje. Teníamos que confiar y entender que este personaje no siente vergüenza, por lo que Emma Stone no debía sentirla ni al desnudarse ni al rodar escenas de este tipo.
Ella lo entendió inmediatamente. Lo mejor de Emma, ahora que hemos hecho 4 películas juntos, es que nos comunicamos sin tener que explicar todo. Lanthimos se ha ido despojando de la crueldad que tenían sus primeras películas, Canino, Alps o incluso Langosta y el sacrificio del ciervo sagrado. A la vez se ha ido alejando del realismo de sus inicios, utilizando elementos como el ojo de pez, con el que distorsiona la realidad, insistiendo así en que estamos en una sátira que salta del humor a la violencia, con un vestuario que mezcla los códigos de la época con la moda actual, con una estética que rompe el realismo, llena de decorados que simulan Lisboa, Grecia o incluso el París revolucionario. Y de Emma Stone pasamos a otra actriz que interpreta a otra heroína en la Francia del siglo XVI. Eva Green es la protagonista de Los Tres Mosqueteros, Milady, segunda parte de este nuevo intento del cine francés de llevar a la gran pantalla otra vez más la novela de Alejandro Dumas, ahora dándole más protagonismo a este personaje femenino. Vincent Cassel o Louis Garrel completan el reparto de esta superproducción gala de aventuras. El cine francés no adaptaba Los Tres Mosqueteros desde hace más de 60 años, como otros tantos relatos. Ahí está Pinocho en Italia, por ejemplo. La industria americana se había apropiado de la famosa historia escrita por Alejandro Dumas a mediados de 1800. Él tiene derecho a matarme primero. Monsieur Porthos va después y Aramis el último. Te sobra arrogancia, jovencito. Es todo cuanto tengo. El encargado de traer al siglo XXI esta aventura de capa y espada es Martin Bourboulon, director hasta ahora con poca experiencia, que aquí ha contado con un gran presupuesto para levantar una apasionante saga de aventuras. La primera parte, estrenada hace unos meses, presentaba las andanzas del joven D'Artagnan. Me llamo Charles D'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero. Y la segunda se centra en el personaje de Milady de Winter. Yo creía en la libertad. Desde que nací, los hombres me han humillado, mancillado, traicionado. Mi vida ha sido suya. Mi muerte será mía. La actriz francesa Eva Green es la protagonista. This is such a beautiful, rich story and es una historia tan hermosa y rica, y fue un honor formar parte de una novela francesa tan famosa. Y luego el personaje aquí es bastante interesante porque tiene muchas dimensiones. No es solo como una hermosa mujer fatal que manipula a los hombres y los mata. Hay otro lado de ella, y pensé que era muy interesante poder descubrir por qué se volvió así. El hecho de que haya sido herida en el pasado, y eso la obligó a construir esta armadura para sobrevivir. Así que se convirtió en esa máquina impulsada completamente por la venganza. Machine, completely driven by revenge. Yeah. La intérprete encarna a la perfección a esa mujer enigmática, escurridiza y cambiante que guía las aventuras y dramas de Porthos, Athos, Aramis y D'Artagnan, y está siempre envuelta en todas las conspiraciones y operaciones en la sombra de palacio. Este personaje tiene una apariencia impresionante, porque ella es un camaleón, se transforma todo el tiempo, es una actriz cuando toma la identidad de alguien. Es bastante divertido interpretar a estos personajes porque la propia Milady siente cierto júbilo cuando hace esto. Es muy diferente cuando es Milady, está más en las sombras y hay algo más suave, susurrante y letal. Kind of soft and more whispery and then more lethal, yeah. Milady es una ambiciosa superproducción que se rodó junto a la primera, en la que Eva Green puede jugar a ser la mujer misteriosa, la espía despiadada, la guerrera piadosa o la exmujer cruel, gracias también a la actualización del guión. Lo interesante es que los guionistas han decidido modificar las cosas para hacerlas más modernas. Y me pareció una buena elección porque me parece que las otras versiones son buenas, pero hay algo un poco más lejano. Y aquí hay algo más violento, realista, oscuro. También tienes un poco de humor para, ya sabes, aportar un poco de luz. Pero creo que la gente se identificará más con estos personajes, también con las mujeres, que no son solo objetos, no están ahí solo para ser hermosas. Hay algo. Los personajes son bastante atrevidos a su manera. Y luego, sí, creo que son más humanos. Yeah, they're all more human, I feel.
François Civil, Romain Duguay, Pio Magné y Vincent Cassel vuelven a interpretar a los mosqueteros. Hay química y tensión, también sexual, en ese juego de seducción entre la villana y los héroes de la corte que centra la historia. Qué lástima, tan guapo y a la vez tan bobo. Podríais ser más amable con quien nos ha salvado la vida. El motor de la trama es resolver los enigmas de la primera entrega, no solo las maquinaciones del temible cardenal Richelieu y las batallas religiosas, sino también el secuestro de Constance, el gran amor de un D'Artagnan que siempre se topa en las sombras con Milady. No era a mí a quien queríais salvar, sino a Constance Bonacieux. Esperad. ¿Qué? La raptaron porque vio el rostro de los traidores. La actriz que saltó a la fama con Soñadores de Bertolucci se reencuentra aquí con uno de sus compañeros, Louis Garrel, que se pone una buena peluca para interpretar al rey, a Luis XIII, tras dar vida hace unos años a otra figura histórica muy diferente. Interpreté a Robespierre, tienes razón. Me sentí un poco culpable por interpretar a un rey después de interpretar a Robespierre. Eso fue lo primero en lo que pensé, que había interpretado al revolucionario de Robespierre y luego fue quien mató al nieto de Luis XIII, de hecho. Martin Bouboulon imprime ritmo, una buena coreografía de la acción con plano secuencia y revitaliza esta saga de aventuras que no pasa de moda. El cine francés tiene también esta semana un estreno indie con un personaje femenino muy interesante. Es Rodeo, una película de Lola Quiborón que se centra en esa periferia parisina, pero en este caso nos propone seguir a una joven inadaptada que sueña con competir en motocross. Un reportaje de Juan Galarza. La historia del cine ha construido a lo largo de los años todo un imaginario alrededor de las motos. En los años 60, en el albor del nuevo Hollywood, una película las asoció para siempre con el sentimiento de libertad. Ese Born to be Wild de Easy Rider ha seguido resonando en otras tantas películas, donde el ruido y la velocidad de las motos amplifican el deseo de movimiento, de rebeldía, de inconformidad con lo estático. Todo esto lo actualiza y resignifica Lola Quiborón en Rodeo. Et pour moi, c'est vraiment un film qui est un film sur le mouvement, pour moi le mouvement c'est la vie. Creo que esta es una película sobre el movimiento, que para mí es la vida. Lo fijo es la muerte, es algo mórbido, estereotípico, supone la cristalización de la mirada sobre el miedo y el enjuiciamiento. El enjuiciamiento supone tener la mirada inmóvil. Precisamente por eso Julia es un personaje importante. Es compleja, tiene una especie de transidentidad, un impulso y una intención de atravesar los géneros. Ejercer el género masculino y a la vez el femenino, ser híbrida, estar a la vez entre los muertos y los vivos, entre lo real y lo soñado, me encanta esa oscilación. Para mí es un ser indefinible. Échapper au cadre, a sa manière de fuir. Estrenada en el Festival de Cannes, esta ópera prima francesa hizo mucho ruido en la sección Una cierta mirada, al ubicar a una protagonista del extrarradio en el masculino mundo del motor, donde se escenifica una práctica perseguida por las autoridades, la cross bitume, una especie de motocross urbano. Pour moi, dans cette pratique, il y a une forme spectaculaire évidente, une poésie. Para mí, en esta práctica de motocross urbano, hay una forma espectacular que es evidente y una suerte de poesía que es increíble. Los códigos también, el lenguaje, la vitalidad, ese impulso entre la vida y la muerte, la cercanía, un accidente, ese subidón de verte con la muerte enfrente, evoca ideas muy potentes, ruidos, transpiración, cuerpos sobre el sol, olores. Y luego está esa dimensión política en la que me ha interesado cómo se forman familias alternativas, uniones a través de una misma pasión. Eso resulta bastante bonito de ver, observar cómo esos jóvenes se mezclan y la solidaridad que hay entre ellos a pesar de las diferencias. Incluso a veces hay barrios que se juntan en estas carreteras que, pese a no estar nunca de acuerdo, reconectan a través de esta pasión. Este mundo clandestino sirve como refugio a Julia, la protagonista de la cinta, un personaje muy particular, de identidad casi indefinible, que podría recordar en cierta medida de Titán, de la también francesa Julia Ducournau, y con el que su directora desafía constantemente la categoría de género. En lisant Paul B. Preciado, littéralement, je pense que ce livre a sauvé. Leer a Paul B. Preciado salvó.
Salvó mi vida porque comprendí quién era, entendí mis deseos y fue una verdadera introspección. Descubrí que yo era una persona fluida y que podía serlo, que podía oscilar entre el binarismo y que oscilar entre el binarismo era destruirlo de alguna manera, estar en movimiento. Con una cámara en constante movimiento y una estética incluso sucia por momentos, la película podría leerse en clave de radiografía de un estilo de vida ignorado por el resto, al que Quivorón retrata sin prejuicios y buscándole su propio lirismo. Quand on est réalisateur, il faut être humble. Et pour moi, je me suis toujours Creo que cuando diriges hay que mantenerse siempre humilde. Siempre he intentado situarme de manera horizontal con respecto al tema de la película y nunca por encima. Diría que incluso a veces un poco por debajo. Estudié en una escuela de cine pública en París llamada La Femis, donde enseñan a controlar todo y a experimentar con nuestra futura profesión, pero con Rodeo intenté desaprender todo eso. Aprendí a dejar hacer y en ese dejar hacer es muy bonito estar a la escucha de lo real. Por eso digo que hay que ser humilde y quedarse por debajo para intentar recibir eso y trabajar con ello. Pour recevoir ça et faire avec. Decidir desde qué óptica se muestra la marginalidad en el cine es de por sí todo un acto político, más aún cuando se hace con grupos que la propia escena política excluye. Así lo entiende su autora. Les minorités, par rapport au gouvernement, restent à leur place de minorité. Las minorías, en relación con los gobiernos, permanecen como tal y por lo tanto son muy conscientes de que sufren una injusticia social, una violencia social que también se refleja en gran medida en las cuestiones de la violencia policial. Creo que hay un tipo de desesperación, en cierto modo una especie de desilusión. La política ha perdido gran parte de su aura porque el gobierno, Europa y también nuestra condición de persona blanca privilegiada funcionan como una dominación que divide y rompe el tejido social. Y en esta ruptura del tejido social hay una pérdida, algo que se pierde en la política y en la unión en torno a las ideas y a los valores. Y estos jóvenes se sienten aislados y tienen problemas para encontrar una conciencia política. Un sens politique tel qu'on peut nous, un sens politique fort. Rodeo se erige de esta manera como una obra reivindicativa que cuestiona estamentos y que huye de la autocomplacencia. Un trabajo transparente, furioso por momentos y que nunca renuncia a su propósito mordaz. Alma de heroína tiene también el protagonista del siguiente estreno. Es un documental musical el que recorre la figura revolucionaria de Little Richard, un músico popular que además fue un emblema LGTBIQ+. Nos lo cuenta Helio Castro. Precious Lord, take my Se llamaba Richard Wayne Penniman, pero enseguida comenzaron a llamarle Little Richard. Nació en 1932 en Macon, Georgia, creció entre blues, gospel, canciones religiosas y aporreando el piano de su abuelo. A los 15 años su padre le echó de casa porque Little Richard era abiertamente gay. Se fue a vivir con un matrimonio blanco que regentaba un pequeño club. Allí comenzó a actuar. Formó parte de pequeños grupos y grabó unos cuantos discos con poco éxito. En 1955, casi de casualidad, grabó una canción. Tutti Frutti fue un grandísimo éxito y le lanzó al estrellato. El documental Little Richard, I Am Everything, Yo Soy Todo, dirigido por Lisa Cortés, repasa la vida de esta leyenda del rock and roll, uno de sus pioneros cuya influencia sigue vigente hoy en día. Lisa Cortés. Yo creo que la contribución de Little Richard fue más allá de la música. Influyó, por supuesto, en la forma de actuar sobre el escenario, pero también en la expresión de género. Todos esos elementos se pueden ver en muchos músicos contemporáneos, como Bad Bunny, Rosalía o Tyler, the Creator. Not taking away from Bad Bunny or Rosalía or Tyler, the Creator. Todos se expresan de una manera parecida a cómo lo hacía Little Richard. Fue un emancipador de las formas artísticas y de la música. Of music brought to people.
En el documental se habla de cómo Little Richard con sus canciones abrió una grieta en el muro de la segregación racial en la Norteamérica de los años 50 y 60. Su música negra era escuchada y bailada por blancos en locales en donde estaba prohibida la mezcla entre las dos razas. I think what Little Richard is talking about is a very special time. Cuando hablamos de Little Richard, nos tenemos que situar en una época muy especial. Es 1955, un año en donde se asesinó a una persona negra simplemente porque supuestamente había silbado a una mujer blanca. Performing for both white and black people. En ese tiempo tan convulso, Little Richard consiguió que a sus conciertos fueran negros y blancos en espacios donde estaban segregados. Fue parte de un movimiento, aunque en primera línea estaban luchando contra el racismo personas como Rosa Parks o Martin Luther King. And others who were on the front lines of battling racism. En la película intervienen cineastas como John Waters y estrellas del rock como Mick Jagger. Little Richard influyó decisivamente en artistas norteamericanos como Elvis, James Brown, Jimi Hendrix y en grupos británicos como los Beatles o los Rolling Stones. Muchos trataban de imitarle, pero nunca lo conseguían. ¿Quién es este? ¿Quién? El de la radio. Little Richard. ¿En serio? ¿Es Little Richard? Claro. ¿Podría tocar algo así, Doc? No lo sé, parece bastante complicado. Tiene razón. En el film también se habla de la contradictoria personalidad del artista. Siempre se declaró homosexual, pero se casó. Participaba en orgías, abusaba del alcohol y las drogas, pero se convirtió en pastor religioso y leía constantemente la Biblia. I think fundamentally there has always been in America. En Estados Unidos siempre ha habido un sentimiento de religión y de fe muy grande, y ahora vemos cómo se usa la religión como un arma en las guerras culturales. Pero no es algo nuevo. Desde que nació nuestro país, la religión ha formado parte de la historia americana. From, I think, the inception of this country. Little Richard no se sintió nunca suficientemente reconocido. Se consideraba el verdadero arquitecto del rock and roll. Murió el 9 de mayo de 2020 a los 87 años. Ahora este documental, Little Richard, I Am Everything, reivindica su figura, su música y su legado. El legado de un artista negro y queer en una industria musical dominada por los blancos. El cine en la SER con Pepa Blanes. En televisión, la visita de Sofía Vergara a Madrid para promocionar su nueva serie nos dejó con ganas de verla. Ya se ha estrenado en Netflix la ficción sobre la madrina de la coca, Griselda. Dani Garrán, ¿qué tal? Las historias sobre el narcotráfico en Colombia son muy recurrentes. Después del universo Narcos, ahora conocemos la historia real de Griselda Blanco, una mujer que creó uno de los cárteles más exitosos de la historia en los 70 y 80. Sofía Vergara produce y protagoniza su primer drama en el que se demuestra que el sexismo también existe en el mundo de los narcos. Arturo, escúchame.
Yo me volé con 1 kilo. Yo puedo quedarme aquí, comenzar de nuevo, crear algo mío. El Zorro se actualiza para llegar a nuevas generaciones. Miguel Bernardó coge el testigo de actores como Antonio Banderas o Tyrone Power en una nueva serie ambientada en la multicultural y cambiante California de principios del siglo XIX. Renata Notni, Rodolfo Sancho, Paco Tous y Luis Tosar también forman parte del elenco. Esta nueva interpretación de las aventuras de Diego de Vega ya está disponible en Prime Video, aunque también puede verse en abierto en Televisión Española este domingo. He venido a hacer justicia. Este traje no es de quien lo lleva, es de todos. Es esperanza, es una promesa. Soberbia, vanidad, asesinato. La lista es larga. Y vuelven los curas que investigan supuestos milagros. Los Enviados estrena segunda temporada en Sky Showtime y se traslada de México a España, donde los sacerdotes, interpretados por Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez, son enviados a un pequeño pueblo gallego donde 3 monjas ciegas afirman tener una visión milagrosa. El argentino Juan José Campanella, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos, dirige esta nueva entrega más policíaca y menos sobrenatural. El convento, ya lo veréis, es enorme, pero solo quedan 3 hermanas sacramentinas que lo gestionan como pueden. Y ahora viene lo mejor. Están ciegas. Las 3. Están ciegas, pero, y esto es lo bueno, una de ellas tiene visiones. El cine en la SER, gracias Julia García la realización, Juan Galarza y José Manuel Romero la producción, redacción y redes sociales. Nos marchamos con Mónica Randall, que anoche recogía el Feroz de Honor, y lo hacemos con La Escopeta Nacional, la sátira de Berlanga que siempre viene bien para definir a la España en la época que sea. Adiós. A mí estos señores me la traen floja. El lenguaje, Canivet. Hay que cuidar el lenguaje. Sí, perdón. Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas. Como mi padre. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.